Bueno, mis amados hermanos, continuamos con la serie de Eclesiología, la Cena del Señor. En el día de hoy, en esa serie de Eclesiología, la Cena del Señor, vamos a hablar sobre la comunión con Jesús. Es de anotar que esta serie la comenzamos el domingo pasado y la comenzamos con el tema de una señal pactual, impartida y orientada por nuestro hermano Jonathan Comas. Teniendo en cuenta lo anteriormente visto en el domingo anterior, podemos expresar entonces que la cena del Señor es un medio de gracia ordinario. La cena del Señor es un sacramento y como tal es la palabra de Dios hecha visible. Dios una vez más está reafirmándonos en nuestras mentes y corazones que el cuerpo de Cristo fue partido en nuestro lugar y que la sangre de Cristo fue derramada para remisión de nuestros pecados. Así que esta cena es una palabra en forma visible, pero también es una cena de reafirmación pactual, como lo veíamos el domingo anterior. El nuevo pacto de gracia, fue llevado a cabo porque el Cordero de Dios derramó su sangre, y hay que tener muy presente que esa sangre de Jesús fue derramada específicamente para el perdón de nuestros pecados. Lo expresa de muy buena manera Walter Marshall en su libro El Ministerio Evangélico de la Santificación, que dice: el propósito de la cena del Señor es recordarles que el cuerpo y la sangre de Cristo son pan y bebida, un alimento totalmente suficiente para nutrir su alma para la vida eterna. Tomen, coman y beban de él por fe. Esto les asegurará que cuando creen de verdad en él, él está tan estrechamente unido a ustedes por su espíritu como el alimento que comen y beben está unido a su cuerpo. Entonces, tendríamos que decir que la comunión no es solo un acto, sino también es una realidad de afirmación del pacto como tal. Dios nos recuerda su promesa pactual. Y venimos a la cena de nuevo declarando que es sobre la base del cuerpo partido y la sangre derramada de Jesucristo que somos salvos. Para el desarrollo de este tema, en el día de hoy de la comunión con Jesús a través de la cena del Señor, me gustaría que me acompañaran en sus Biblias con la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Me gustaría que por favor lo busquen y me acompañen en la lectura de este pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice de la siguiente manera: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos expresa este versículo? Lo primero que vemos es la copa de bendición y el pan que partimos. Ese es el tema. Así que veamos estas frases. La copa de bendición que bendecimos es la copa que el Señor utiliza para instituir la cena del Señor. Por tanto, si se pregunta por qué los cristianos hacemos esto del pan y el vino, es porque Jesús nos los dio. La frase que expresa que bendecimos también podría ser una copa por la que damos gracias. La cena del Señor es un tiempo de acción de gracias. Es más, en muchas versiones hablan sobre Eucaristía y dar gracias. No solamente en algunas versiones nos habla sobre, al final, al principio de la copa que partimos, nos habla sobre esa Eucaristía, cuando se refieren a esa copa. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en ese versículo: ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Nos expresa no es. Es como si nos dijera no es así, como una pregunta retórica. Está suponiendo que la respuesta a eso es sí. Así que dice: lo que estoy a punto de preguntarles es verdad. Verdad. La copa de bendición
que bendecimos es una comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos es una comunión en el cuerpo de Cristo. Y entonces llegamos a la palabra comunión o participación en algunas versiones de la Biblia. ¿Pero qué significa esta palabra? Bueno, la palabra griega ahí es koinonía. Koinonía, por tanto se podría sustituir esa palabra y tendríamos que decir la copa de bendición que bendecimos no es la koinonía en la sangre de Cristo, esa comunión de nosotros con Cristo. Así que tenemos dos buenas traducciones al español de esa palabra, que son comunión y participación. ¿Pero en qué comulgamos? Bueno, el apóstol nos dice en la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces noten que la koinonía no es solo principalmente un compañerismo, como lo podemos expresar a veces con otros creyentes. A menudo oímos esa palabra koinonía y tendemos a pensar lo que se está diciendo aquí es que cada vez que hacemos esto es como si estuviéramos celebrando compañerismo y la comunidad que tenemos entre nosotros. Pero cuando Pablo habla en este versículo, específicamente en este versículo 16 que tenemos de base, habla de una koinonía en la sangre y el cuerpo de Cristo. La participación allí es algo que está más relacionado con una comunión o participación en esa sangre y en ese cuerpo de Jesús. Observemos además también en la primera carta a los Corintios, quisiera que también me acompañaran con ese pasaje, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Que dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Así que en un lugar Pablo dice que los cristianos siempre están en comunión con Jesús, pero en otro lugar dice que es un acto particular de la comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Pablo no es el único que utiliza esa palabra. Juan también lo hace. Y lo hace en la primera carta de Juan, capítulo 1. Me gustaría que también lo buscáramos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice de la siguiente manera, leo para ustedes. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra koinonía es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, aún sin este pasaje, la Biblia ya es clara en cuanto a que a los creyentes, y solo los creyentes tienen esa koinonía o esa comunión con Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí que la cena del Señor es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Acaso nos está recordando, estoy tratando de recordarles, tienen comunión con Jesús? Lo que nos está expresando es que ya tenemos una comunión y un compañerismo con Cristo. ¿Cómo la observancia de esta cena es diferente? Pablo está diciendo que cuando vamos a la cena del Señor experimentamos esta comunión con Jesús de una manera particular. Pero meditemos bien, mis amados hermanos, en esto, porque ¿cuántas veces nos acercamos a la cena del Señor y esperamos que Jesús esté allí presente? ¿Cuántas veces? Es una pregunta retórica para todos, para que la pensemos. ¿Cuántas veces pensamos que Él está ahí realmente? Cuando hablamos de la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, dice que Jesús siempre estará con su iglesia. Otro pasaje también habla de la idea de que
donde dos o más estén reunidos, Él está en medio de ellos. Esto es absolutamente cierto. Pero aquí el apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, en realidad señala una de esas ocasiones en la que está con nosotros, lo cual indica de alguna manera y hasta cierto punto una presencia divina, es decir, comunión con Jesús. Entonces, regresando a nuestro pasaje de 1 Corintios 10:16, dice que la cena del Señor es una participación en el presente de los beneficios logrados pertenecientes al cuerpo y la sangre de Cristo, quien está presente en esa cena como tal. Cuando venimos a la cena del Señor con fe, por medio del Espíritu, estamos teniendo comunión con Cristo resucitado. Este punto de vista sostiene que su cuerpo glorificado está presente en el cielo, pero los creyentes conocemos de una manera única la presencia espiritual de Cristo cuando venimos a la cena del Señor. Esto entonces es la participación en los beneficios del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es exactamente el punto que Pablo está estableciendo en este pasaje. Participamos de los beneficios del cuerpo y de la sangre de Cristo. La cena del Señor es un medio por el cual los creyentes se benefician de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Podría parecer bastante simple decirlo, pero la cena es una cena con Jesús. Aquí tendríamos que expresar lo que dice Juan Calvino al respecto. Juan Calvino dice, y cito textualmente: podemos pues decir que en esta, la cena del Señor, despliega delante de nosotros todos los tesoros de su gracia espiritual en la medida en que Él nos asocia con todas las bendiciones y riquezas en nuestro Señor Jesús. Por tanto, recordemos que la cena se nos da como un espejo en el que podemos contemplar a Jesús crucificado para librarnos de la condenación y resucitado para procurarnos la justicia y la vida eterna. Es verdad que esta misma gracia nos es ofrecida por el Evangelio. Sin embargo, en la cena tenemos una certeza más amplia y un disfrute más pleno de esta. Por buenas razones reconocemos este fruto como proveniente de esta. Nos está hablando Calvino sobre los beneficios y cómo nos lleva a la comunión el pan y el vino como tal. Calvino también, en una parte que tenemos, que extraje de la Biblia de la Reforma sobre la cena del Señor, enseña que Jesús está verdaderamente presente en la cena del Señor y es consistente con aquello que les dijo a sus discípulos, que Él se iría, pero permanecería con nosotros. Cuando nos encontramos con Él en la cena del Señor, tenemos comunión con Él al encontrarnos con su presencia divina. Hasta este punto es importante que señalemos entonces unas aplicaciones a este pasaje como tal. Tendríamos una primera aplicación de este pasaje que sería que en la cena somos señalados de una manera particular. Así como el apóstol Pablo podría decir que era inconsistente participar en la idolatría y en la mesa del Señor simultáneamente, porque ambas demostraban una conexión con algo, nosotros también somos señalados como personas que comen a la mesa en la cena del Señor. Y aquí tendríamos que decir también algo muy importante de esta aplicación, y es que venimos a la cena del Señor o a la mesa de Jesús. Esta cena nos señala como miembros de su iglesia. La cena nos señala como miembros de su iglesia. Esta es una cena para la iglesia. Por tanto, es importante que sostengamos la realidad de que los sacramentos, sus ordenanzas, son dados a la iglesia. No son dados a un grupo de creyentes que están divorciados de la iglesia. La administración correcta de la cena del Señor es en la iglesia reunida. Y eso nos lleva a una segunda aplicación de este mismo pasaje, que sería: en la cena del Señor experimentamos la comunión
con nuestro Salvador de una manera única. De hecho, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice que tenemos comunión con Cristo en virtud de ser creyentes, lo cual no debe ser negado. Por medio de su Espíritu, Cristo está permanentemente con sus santos o con sus ovejas o con nosotros. En Mateo, como todos lo sabemos, en Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí también yo estoy en medio de ellos. Sin embargo, este texto nos muestra que de una manera única, en la cena del Señor experimentamos la comunión y la coinonía con Cristo. Recuerden que si Pablo puede decir que el cuerpo y la sangre de Jesús están estrechamente presentes, pero no de una manera física o corporal, entonces es clara la implicación de que tenemos coinonía con Cristo espiritualmente. No solo recordamos y reflexionamos lo que acabamos de decir de esa comunión espiritual durante la cena del Señor, aunque esos aspectos son ciertos, sino también que espiritualmente está presente en la cena del Señor. Cristo ya nos ha dicho que siempre estará con nosotros. Por medio de Pablo nos dice que hay un periodo de tiempo en el que experimentamos esa comunión con Cristo de una manera única, y es en la cena del Señor, de una manera especial y única. Eso nos lleva también a que hagamos otra parte aquí de este pasaje, y sería que puede que la cena del Señor es algo que pasa a los que tienen fe. Llegamos a la cena del Señor con fe. Como creyentes llegamos a la cena del Señor con fe. Toda la premisa del análisis que hemos hecho hasta ahora ha sido que la cena del Señor es sin duda un medio de gracia también, lo cual significa que el Señor cambia a su pueblo en su gracia. Dicho de otra manera, en la cena sucede algo que aquellos que vienen con fe pensamos que Jesús sí, pero somos partícipes del cuerpo y de la sangre de Cristo cuando venimos a esta cena. Cristo está espiritualmente presente y está usando esa cena como tal para cambiar nuestras almas para su gloria. Recordemos, mis amados hermanos, mis amados hermanos, que la cena del Señor es una participación en el presente de los beneficios logrados pertenecientes al cuerpo y la sangre de Cristo, de la redención y de la salvación como tal. Y aún así en la cena participamos de los beneficios de lo que Él ha hecho. Es decir, nos enriquecemos espiritualmente por medio de su Espíritu con los beneficios logrados de la redención. Cuando venimos a la mesa estamos participando en aquello de lo que ya somos miembros y nos beneficiamos de ello. Por última aplicación de este pasaje, tendríamos que decir que Cristo nos da una cena. Jesús nos ha dado una cena para ser alimentados. Hay una diferencia que debe ser entendida. He aquí una cita útil que tomamos de la Confesión de Fe Bautista, que dice, y leo textualmente para ustedes de la Confesión de Fe Bautista en su capítulo 30, inciso 7, que dice de la siguiente manera: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles en esta, también entonces internamente, por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritual, reciben y se alimentan de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo, estando entonces no corporal ni carnal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para los sentidos externos.
Cuando los creyentes, quienes han confiado en Jesús, vienen a la cena, Jesús no está allí físicamente con nosotros. No lo podemos ver con nuestros ojos, no podemos tocarlo con nuestras manos, no estamos comiendo su carne, pero cuando nos acercamos a la cena del Señor, creyendo que Jesús murió por nuestros pecados, podemos pasar tiempo con Jesús. Aunque su cuerpo físico está presente con Dios, podemos saber por medio del Espíritu, por la fe, que se proclama en nuestro corazón una comunión con Jesús. Y la palabra de Cristo que debería animarnos sería esa. Observemos que cuando vamos a la cena, somos señalados como personas que comen con Jesús. Cuando nos acercamos a la cena, tenemos comunión realmente con Jesús de una manera particular, única y divina. Cuando nos acercamos a la cena, algo ocurre realmente en nuestras almas por la fe. Y cuando nos acercamos a la cena es un recordatorio para que hagamos memoria. Pero no es solo eso, pues Jesús alimenta también a los hambrientos. Por último, de nuestra enseñanza, quiero que miremos lo que nos expresa el Catecismo de Heidelberg sobre esta parte, sobre este tema. Nos da dos lecciones o dos puntos que nos dan muy importantes sobre la cena del Señor. Lo primero que nos deja claro es que la cena del Señor nos recuerda y nos asegura que participamos en el único sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo define de la siguiente manera: Cristo me ha mandado a mí y a todos los creyentes que coman este pan partido y que beban esta copa. Con esta orden, Él dio esta promesa. Primero, tan ciertamente como veo con mis ojos el pan de Jehová partido por mí y la copa que se me ha dado, con toda seguridad su cuerpo fue ofrecido y quebrantado por mí, y su sangre fue derramada por mí en la cruz. Y segundo, tan ciertamente como yo recibo de la mano del que sirve y pruebo con mi boca el pan y la copa del Señor, que me dan como signos seguros del cuerpo y la sangre de Cristo, así que seguramente Él alimenta y refresca mi alma para la vida eterna con su cuerpo crucificado y sangre derramada. Nos deja muy claro y nos dice: su cuerpo fue ofrecido y quebrantado por mí y su sangre fue derramada por mí en la cruz. También, ahí en el Catecismo nos expresa o hace referencia lo que significa comer el cuerpo crucificado de Cristo y beber su sangre derramada, citándolo de la siguiente manera. Dice: significa aceptar con un corazón creyente todo el sufrimiento y la muerte de Cristo, y creyendo recibir perdón de los pecados y la vida eterna. Pero eso significa más. Por el Espíritu Santo que vive tanto en Cristo como en nosotros, nos unimos cada vez más al bendito cuerpo de Cristo. Así que aunque está en el cielo y estamos en la tierra, somos carne de su carne y hueso de su hueso. Y viviremos para siempre y seremos gobernados por un solo espíritu, como los miembros de nuestro cuerpo lo son para una sola alma. Nos expresa el Catecismo también porque Cristo llama también al pan su cuerpo y a la copa su sangre, o el nuevo pacto en su sangre. Dice de la siguiente manera, dice: quiere enseñarnos que como el pan y como el vino alimentan nuestra vida temporal, también su cuerpo crucificado y su sangre derramada nutren verdaderamente nuestras almas para la vida eterna. Pero lo que es más importante, quiere asegurarnos con esta señal y compromisos visibles que por la obra del Espíritu Santo participamos en su verdadero cuerpo y sangre, tan seguramente como nuestras bocas reciben estos santos signos de su recuerdo.
y que todo su sufrimiento y obediencia son tan definitivamente nuestros como si personalmente hubiéramos sufrido y pagado por nuestros pecados. Habiendo visto entonces nuestro pasaje de la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 16, viendo las aplicaciones de este capítulo a la comunión de Jesús con la cena del Señor, lo que nos expresa la confesión de fe bautista y lo que nos dice el catecismo de Heidelberg, podríamos concluir o podríamos decir que la comunión con Jesús no es solo un acto, sino que en realidad es una afirmación del pacto. Dios nos recuerda su promesa pactual y venimos a la cena del Señor de nuevo declarando que es sobre la base del cuerpo partido y la sangre derramada de Jesucristo que somos salvos. Al participar de la cena del Señor tenemos comunión próxima, íntima y directa con el sacrificio de Cristo. La cena del Señor es un medio por medio del cual los creyentes se benefician de lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo por todos nosotros. Amén.